El dato es el 2,2 de la inflación, que efectivamente es el dato económico por excelencia. En un día en el que el Central compró algunos pequeños millones de dólares, pero volvió a perder reservas. Un ratito Leandro se va a meter de lleno en eso respecto a cuánto es el nivel de intervención en un mercado que está olfateando algo más allá de toda la sobreactuación del gobierno respecto a que está todo bajo control. Con un acuerdo con el fondo que siempre está al caer, pero que no llega, con fondos frescos que tampoco están, a la espera de probablemente que los destraben políticamente el encuentro mano a mano personal entre el presidente Milei y Donald Trump. Pero lo cierto es que este es el mejor dato de inflación mensual desde el 2020. Primer elemento a considerar, 2,2% mensual en enero. 3,1% había sido la ciudad de Buenos Aires. Interanual, 84,5%. Perforamos el piso del 100% anual. Por supuesto que si uno se adentra en el dato de inflación, cuando uno mira hacia adentro, uno encuentra que si lo divide por regiones, en Neuquén otra vez se da la inflación más alta, 3,5%. Bastante por encima de la media, 50% por encima de la inflación promedio nacional. Neuquén, hiperactiva, con salarios muy importantes en el sector petrolero, una provincia que es la cuna de vaca muerta, que está volando en términos productivos, básicamente en ese segmento, no en todos, pero que tiene también obra pública porque el gobierno provincial no se retiró, porque además la ingeniería de obra pública la requiere y en ese contexto el empleo no se resintió lo que pudo haberse resentido en otros lugares. Y esa obra pública además dinamiza sectores vulnerables de la sociedad. Entonces, con el consumo activo, efectivamente la inflación 3,5 en Neuquén. Cuando uno mira también los datos desagregados, precios regulados 2,6%, precios regulados 2,6%. O sea, servicios, infraestructura, luz, gas, transporte. IPC núcleo 2,4, apenas por encima de la inflación del 2,2. 2,4 el IPC núcleo. Y luego los estacionales 0,6%. Los estacionales subieron poco. Los que probablemente van a subir mucho más en febrero en virtud de la carne, sin ir más lejos, que tiene aumentos a esta hora, los precios de la carne, en la primera quincena, bastante por encima del 15%, 18%, y es uno de los insumos más importantes en la canasta, naturalmente, de alimentos y bebidas. Esa que finalmente, como ustedes ven, subió el 1,8%, o sea, por debajo del 2% a nivel país. Educación 0,5%, vestir y calzado volvió a reflejar lo que había pasado en la ciudad. ¿Se acuerdan que dijimos es el primer dato con deflación? Bueno, a nivel país también, 0,7% abajo. Probablemente por las liquidaciones de la temporada de verano, que se hacen en enero, naturalmente. Bebidas alcohólicas y tabaco 2,4%, salud 2,4%, recreación y cultura 2,5%. Hacia arriba, ¿qué apareció? Vivienda, agua, gas y otros, 4%. Por eso regulados termina subiendo 2,4% por encima del 2,2%. 5,3% hoteles y restaurantes. El rubro esparcimiento creció, creo que reacomodó precios en virtud de la temporada, de las vacaciones, después de haber pasado lo peor de la recesión, que vino acompañada por la merma del consumo, básicamente en el primer semestre del año pasado. O sea que algunos recompusieron precios. Bueno, así que efectivamente este es el primer dato, la inflación. Después vamos a ir al desglose con Leandro, con todos los detalles y demás. El segundo elemento del día o de la tarde tiene que ver con los docentes que están levantando la voz, aquí y allá. ¿Y por qué están levantando la voz los docentes? Porque efectivamente no se están resolviendo las paritarias en muchas provincias. Solo excepcionalmente hemos tenido algunos acuerdos. Hay un planteo desde el núcleo duro de la CGT respecto a que se encamina una medida de fuerza nacional si finalmente el conflicto no cesa en los próximos 10 días. Recuerden que el comienzo del ciclo electivo básicamente a nivel general se va a dar el 5 de marzo. De hecho, eso es lo que confirmó Salta hoy. De hecho, es lo que dijo Corrientes ayer, pospuso una semana el arranque del ciclo lectivo, se va a producir después del feriado de carnaval a propósito de las altas temperaturas. Pero lo cierto es que tenemos pocas jurisdicciones que han tenido acuerdo. En La Pampa la oferta a los gremios va a llegar recién el próximo lunes. Hay malestar en Río Negro, le están pidiendo al gobierno una nueva oferta porque no les alcanza con la inflación. En Entre Ríos están volviendo a discutir salarios hoy, a esta hora. Y efectivamente estamos hablando de que hay provincias como Salta, donde la oferta que le han hecho a los gremios es un aumento del 6% escalonado en 3 tramos para todo el primer semestre. 6% primer semestre escalonado en 3 tramos. O sea, 2% a pagarse en febrero, 2% con los salarios
de abril, 2% restante en junio. Eso sí que sería correr muy por detrás de la inflación. ¿Y qué dicen en la CGT? Mire, el salario docente inicial es de 420.000 pesos. Tenemos docentes que tienen jornada simple, están al frente de los chicos en las aulas todos los días en una actividad que es sustancial, que es de las importantes, de las relevantes, de las que urgentemente tenemos que recomponer en la Argentina, con salario de 600, 700.000 pesos. Tenemos que mejorarlo. Tenemos directores que ganan 1.200.000, 1.400.000, con la enorme responsabilidad que eso conlleva. Eso hay que cambiarlo. Y ni hablar de los docentes en el sistema universitario, que efectivamente quedaron recontra descalzados de la inflación el año pasado. Muy por detrás corrieron con los salarios. Docentes universitarios, que estuvieron durante varios meses sin ningún tipo de aumento, con una inflación que estaba en promedio en el 4 o 5% mensual. Con una canasta de gastos, como docente, probablemente como clase media, por encima de esa media de inflación, donde el precio de los servicios se disparaba, la factura de luz, el gas, la prepaga, cochera, impuestos, patente, expensas, en fin. Bueno, así que este es otro tema que está creciendo. Veníamos advirtiendo del arranque de las paritarias, las complicaciones que eso traía. Me parece que va a crecer con el correr de las horas, si es que finalmente no se destraban, no aparecen las llaves que alumbren los acuerdos en los próximos días. El tercer título es, o la tercera idea a esta hora, son las nuevas bajas que encontró el gobierno en las últimas horas. Y en las nuevas bajas del gobierno encontramos dos funcionarios que no son de los habituales, cuyas caras no son muy conocidas, pero relativamente relevantes. Ana Lamas era la número 2 de Daniel Scioli en el área de medio ambiente, porque era la subsecretaria de Ambiente de la Nación. Se va en medio de los incendios en la Patagonia, los cuestionamientos al accionar de Scioli. Ese Scioli que no virtió opinión, ninguna, ni siquiera por redes sociales, sobre la cuestión en los últimos 10 días. Adujo razones personales vinculadas al agotamiento, Ana Lamas. Pero lo cierto es que en los últimos meses la subsecretaría había tenido una reestructuración, perdió jerarquía, le habían quitado funciones y dejó de intervenir inclusive en el Sistema Nacional del Manejo del Fuego. O sea, no tenía nada que ver con el manejo del fuego. Por lo tanto, en todo caso, si hay alguien que debe dar alguna explicación, debe ser el propio Scioli, no Ana Lamas. Pero Ana Lamas ya no está. Veremos quién es el relevo. Y el otro que dejó el cargo, aduciendo razones personales, es Fernando Sivilla, que estaba en la titularidad de FADEA. FADEA es la empresa de fabricación de aviones de la Argentina, que está en la provincia de Córdoba, que era una de las que el gobierno quería privatizar en el proyecto original de la Ley Bases. Después lo corrieron, lo sacaron, le encomendaron al propio funcionario que había tenido algún antecedente en la gestión de Mauricio Macri, que Yarlora lo había mantenido en Córdoba en algún funcionamiento que había tenido, venía de las gestiones Schiaretti. Fernando Sivilla dijo que renunció tras un año de gestión intensa. Claro, redujo el personal de FADEA en más de un 15%, equilibró las cuentas, la hizo más competitiva, está buscando venderle a distintos compradores para hacerla eficiente, pero evitó la privatización. Bueno, dijo, cumplí la misión, un año, me fui. Entonces, segunda baja en un día, el mismo día, dentro de la Administración Pública Nacional. Todavía su relevo es un misterio, no se sabe. Cuarto título, más breve, tiene que ver con esta otra idea que finalmente queremos alumbrar en el transcurso de esta tarde y que nos viene acompañando desde hace ya 2 semanas, los incendios de sur a norte. Porque si bien tenemos algunos focos contenidos, si bien la situación en el Bolsón está definitivamente más controlada, lo cierto es que en Chubut hay más de 3.500 hectáreas que han sido arrasadas, en Río Negro más de 4.100, en el Parque Nacional Nahuel Huapi más de 11.000, el focos que siguen activos, en el Parque Nacional Lanín más de 15.000 y en Corrientes tenemos más de 94.000 hectáreas, según dijo el Instituto Geográfico. Algunos hablan de 250.000. Hoy había 14 focos, anoche 14 focos de incendio muy activos. A esta hora todavía quedan media docena, pese a que hay advertencia de que va a llover, pero esa agua todavía no llegó. Y las temperaturas con las que están conviviendo en el norte argentino, en Corrientes, en Chaco y demás, están por arriba de los 38 grados. Así que es el otro tema a esta hora que finalmente nos ocupa en medio de la titánica tarea de bomberos, brigadistas, los que asisten incluso a los propios bomberos cuando terminan el día a lo largo y ancho del país con
además el soporte de muchos que llegan desde distintos lugares de la geografía argentina. Recordando además que del otro lado de la cordillera, en el sur de Neuquén, lo que hay son casas destruidas, 14.800 hectáreas consumidas, también una víctima fatal y alerta roja, es decir, incendios que tampoco cesan. Bueno, y el último título, así nos metemos de lleno en la agenda de esta tarde, es que piden elevar a 12 años la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, que yo creo que es el título judicial del día en principio.